Buenos días. Vamos a continuar con esta sesión de hoy pasando al próximo módulo, Seguridad de la Infraestructura. Mi nombre es Javier Sánchez y soy Technical Account Manager para AWS en Argentina. En este módulo vamos a hablar de Network Access Control Lists y Security Groups, AWS WAF, AWS Shield, Network Firewall, Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall, AWS Firewall Manager, que es nuestro gestor para manejar estos componentes a escala y de manera centralizada, y finalmente AWS Verified Access. Nosotros ya tenemos infraestructura corriendo en la nube y la pregunta ahora es ¿cómo comenzamos a aplicar componentes para controlar el tráfico? Los security groups son firewalls virtuales que se aplican a nivel instancia y son stateful o de estado. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros aplicamos una regla para permitir un determinado tráfico en una dirección, automáticamente el security group es capaz de detectar y permitir el tráfico de respuesta. En este diagrama que tenemos aquí de ejemplo podemos ver un poco cómo se arman estas reglas en los security groups. Fíjense que definimos qué tráfico vamos a permitir mediante la definición de dirección, el protocolo, los puertos a usar y el origen, el rango IP de dicho tráfico. En el diagrama de ejemplo que están viendo en pantalla, pueden ver que tenemos una subnet pública a la izquierda donde hemos desplegado nuestro web server, y lo que estamos permitiendo en el security group es específicamente el tráfico a través de los puertos HTTP y HTTPS. A la izquierda de la gráfica tenemos una subnet privada donde hemos desplegado nuestra base de datos. Y fíjense una característica muy útil: los security groups nos permiten definir como origen otro security group. Entonces lo que está pasando aquí es, estamos permitiendo el tráfico de ingreso hacia nuestra base de datos a través del puerto de MySQL 3306, proveniente desde el web server. Y, como decíamos antes, automáticamente también estamos permitiendo el tráfico de respuesta. Las knuckles, a diferencia de los security groups, son firewalls virtuales que nosotros podemos implementar a nivel de subnet. Son reglas sin estado o stateless, y esto implica que si necesitamos permitir un determinado tráfico, tenemos que hacerlo definiendo las reglas separadas para el ingreso y para el egreso. Esto último típicamente a partir de los puertos efímeros. Las knuckles consisten en una serie de reglas que nosotros definimos y a las cuales le asignamos un cierto orden. Y en pantalla pueden ver una característica que es muy útil, que es las knuckles nos permiten definir reglas de deny, mientras que los security groups solo nos permiten definir reglas de allow, de permisión. Bien. En la pantalla pueden ver también que las knuckles tienen una regla por defecto de deny all al final de la lista, y esto implica que nosotros muy fácilmente podemos denegar cualquier tráfico que no hayamos previamente permitido. Hablamos de knuckles y security groups, que son las medidas de protección iniciales a nivel de tráfico en nuestras instancias y subnets. Ahora vamos a hablar de protección del perímetro, de cómo podemos comenzar a robustecer la seguridad a nivel perimetral y qué servicios tenemos a disposición en AWS. Quiero comenzar hablando de la protección contra DDoS. Los ataques de denegación de servicio se pueden efectuar mediante diversos métodos y vectores, y de hecho están en constante aumento en cuanto a frecuencia y también a sofisticación. Shield Standard está disponible para todos los clientes de AWS sin costo adicional y provee protección, detección y mitigación automática contra los ataques más comunes de capa 3 y 4. Pueden ver algunos ejemplos ahí, como inundación por UDP. Ustedes también pueden optar por suscribirse a Shield Advance. Este es un servicio pago
que provee protección adicional contra ataques no solo más sofisticados, sino también tal vez más volumétricos, de mayor volumen. Actúa a nivel de capa 7, incluye un equipo de respuesta de DOS que está disponible para nosotros 24/7 y que nos puede ayudar de dos maneras. En lo reactivo, si nosotros detectamos algún inconveniente, algún tráfico sospechoso, podemos contactarles para recibir soporte. Y en lo proactivo, ya que nosotros podemos activar los health checks, que de hecho el asistente de activación de Shield Advance nos guía y nos lo recomienda. Y estos health checks le dan mayor visibilidad a este equipo, de manera que, llegado el caso que se detecta tráfico sospechoso o malicioso, ellos pueden investigar internamente e incluso aplicar reglas adicionales en nuestras web ACLs para ayudarnos a mitigarlo. Shield Advance también incluye protección de costos. ¿Cómo funciona esto? Pensémoslo como si fuera un seguro. Típicamente cuando nosotros recibimos un ataque de DDoS, lo que sucede por detrás es nuestra infraestructura comienza a crecer, comienza a escalar para intentar cubrir esta demanda adicional que está recibiendo. Y esto se traduce en costos al final, en costos excesivos, inesperados. Nosotros podemos pedir el reembolso de estos costos a modo de créditos. Shield Advance entonces nos permite mitigación más rápida, pero también mejor visualización de un ataque en curso, por ejemplo, e incluye también los costos de WAF y de Firewall Manager en caso de WAF, de las reglas gestionadas, y vamos a hablar en un momento con más detalle, excepto las reglas que son de pago, como las de bot control y las de prevención de fraude de creación de cuentas. AWS WAF es nuestro firewall de aplicación. Nos ayuda a proteger nuestras aplicaciones a nivel de capa 7 contra ataques de distintos tipos. Algunos ejemplos: cross-scripting, SQL injection, y también a manejar tráfico indeseado. Y vamos a entrar en profundidad unas 2 o 3 slides más adelante. WAF es un servicio completamente gestionado. Esto significa que ustedes no necesitan, por ejemplo, instalar un firewall, no necesitan desplegar instancias EC2, ni encargarse de la gestión de estas instancias, ni el escalado. AWS se encarga de todo eso y ustedes solamente pagan por el uso. WAF permite el uso de reglas gestionadas por AWS, también nos permite crear nuestras propias reglas personalizadas e incluso implementarlas provistas por partners. Y se integra con los servicios que nosotros típicamente ponemos delante de nuestras aplicaciones web. Por ejemplo, CloudFront, API Gateway y los balancers. Hablando de reglas. En AWS WAF nosotros tenemos disponible una serie de grupos de reglas que son gestionadas, como comentábamos recién, y que están pensadas para distintas necesidades y casos de uso. Por ejemplo, las de listas de reputation o las listas de IPs de IPs anónimas, y que de nuevo son totalmente gestionadas por AWS. También tenemos reglas más enfocadas en casos de uso específicos. Por ejemplo, las que son para protección de aplicaciones WordPress o contra ataques de SQL injection. Si ustedes están utilizando firewalls de alguno de nuestros partners en su infraestructura on-premise, también pueden activar estas reglas en AWS WAF para aprovechar las habilidades de nube. Lo pueden hacer directamente desde la consola y vamos a verlo también en una mini demo que tenemos a continuación. Se suscriben vía Marketplace y tengamos en cuenta sí que tienen un costo adicional. Ahora quiero entrar en detalle en dos reglas específicas. La primera es bot control. Bot control es importante porque los bots, ya sean crawlers, o motores de búsqueda, por ejemplo, o maliciosos, son una causa común de impacto en nuestras aplicaciones. Entonces, una buena estrategia
que ven que esté alineada con el negocio, nos ayuda también a tener una infraestructura más estable. El grupo de reglas de bot control nos da mayor visibilidad y granularidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo activamos, es capaz de identificar los distintos tipos de bots y aplicar etiquetas sobre ese tráfico. Estas etiquetas nosotros las vamos a poder empezar a ver tanto en los tableros que tenemos en la misma consola de WAF como en CloudWatch, y además nos permiten eh, tomar acciones o definir acciones o incluso configurar reglas específicas para una categoría en particular si quisiéramos. La otra regla en la que quería entrar un poquito más en detalle es la de prevención de fraude en la creación de cuentas. Esta regla nos ayuda a protegernos contra ataques en los que se intenta abusar de nuestra página de registro o de creación de cuentas. Entonces, nosotros definimos aquí los paths e incluso podemos usar expresiones regulares que van a ser protegidos. AWS WAF, decíamos que nos provee de tableros embebidos de CloudWatch en consola, pero también nos da la flexibilidad de poder crear tableros más personalizados si queremos. Lo que ven en pantalla es una solución creada por AWS basada en Amazon OpenSearch. Entonces nosotros podemos lograr una personalización más profunda de acuerdo a nuestros casos de usos específicos, tal vez, si tenemos. Vamos a pasar a una mini demo a continuación y acá lo que ven justamente es, partimos de la vista de la web ICL y vamos a ver que podemos agregar nuestras reglas. Esto es un poco lo que hablábamos recién. Y para usar las reglas gestionadas, simplemente las tenemos que activar desde aquí. Hablamos de algunos casos, pero hay reglas para distintas necesidades. Por ejemplo, específicas para protección de aplicaciones PHP, contra ataques de SQL injection, etc. Pueden ver también las reglas de partners, como es Cybersecurity, F5, Fortinet, que desde esta misma consola ustedes pueden suscribir vía Marketplace. En cuanto a bot control, un poco lo que hablábamos antes. Una vez que nosotros activamos esta regla, ya vamos a poder ver, y acá me quiero detener un momento, esto es importante. En cuanto a la prioridad, cuando nosotros estamos usando reglas de bot control, por ejemplo, una buena práctica, una recomendación es poner esta regla, lo mismo con las reglas de protección contra fraude en creación de cuentas, poner estas reglas con una prioridad más baja. ¿Cuál es el fin de esto? Queremos idealmente hacer que el tráfico haya pasado por todas las otras reglas, de manera dado que estas reglas bot control y fraud prevention son pagas, entonces la idea es filtrar el tráfico y reducir el tráfico que llega, el número de requests que van a procesar estas reglas, de manera de optimizar en cuanto a costos. Bien, una vez que definimos la prioridad, guardamos. Y fíjense que ahora, a partir de que hemos activado la regla de bot control, ya podemos empezar a ver en el dashboard, en la consola de WAF, mismo en CloudWatch también si quisiéramos, otro tipo de métricas, incluso acá todavía no está poblado, pero van a empezar a ver también métricas por cada categoría de bot que va identificando bot control. Ahora, en la próxima parte de la demo, queremos mostrarles aquí una aplicación que expone vulnerabilidades a propósito, con la cual vamos a testear nuestro WAF. Esta aplicación, si se fijan, es simplemente una base de datos, de ejemplo, que nos permite hacer búsquedas legítimas en una base de datos de películas, pero también, fíjense que es vulnerable a un ataque, por ejemplo, de SQL injection. Entonces nos permite ejecutar código SQL y un atacante podría aprovecharlo y obtener información
no deseada. Si nosotros, fíjense que acá estamos accediendo directamente a través de la instancia, de la IP de la instancia, pero si nosotros ponemos luego nuestro WAF adelante, vamos a intentarlo nuevamente. Y acá fíjense que estamos accediendo a través del WAF. Y aunque aún nos permite hacer búsquedas legítimas, si intentamos un ataque de SQL injection, lo prohíbe. Entonces, para resumir lo que hemos estado hablando hasta ahora, lo importante es diseñar una arquitectura adecuada que tenga en cuenta los posibles riesgos y aplique los componentes correctos en cada capa o nivel. Y acá podemos observar algunas recomendaciones y buenas prácticas. Para comenzar, a nivel fundacional, una arquitectura que despliegue nuestras aplicaciones por múltiples acetas, esto es, a través de múltiples zonas de disponibilidad, y utilizando servicios gestionados como Autoscaling Groups y Load Balancers, nos permiten lograr escalabilidad y autoscaling y, sí, y resiliencia. Luego de eso, nosotros ya podemos comenzar a implementar nuestros security groups a nivel de instancia y también mismo a nivel del load balancer. E incluso a medida que nuestra infraestructura escala, podemos gestionarlos centralizadamente mediante Firewall Manager. Luego ya comenzamos a hablar de seguridad de perímetro y aquí empezamos a aplicar protección contra ataques de DOS y otros tipos de ataques a nuestras aplicaciones web. En cuanto a firewalls de red, hay algunas opciones que vamos a discutir ahora. La primera es utilizar herramientas open source. Esto es el caso que a veces vemos donde el equipo está acostumbrado y tiene expertise en la configuración de herramientas, por ejemplo, IP tables. La contrapartida aquí es que esto se puede volver complejo y difícil de manejar, porque tenemos que gestionarlo y demás. Otra opción es aplicar o el uso de virtual appliances que nosotros podemos instalar en instancias, por ejemplo, EC2. El desafío aquí es el costo y el esfuerzo de integración, en mayor o menor medida dependiendo de la solución que elijamos, pero también la gestión y la elasticidad, porque de todo esto nos tenemos que encargar nosotros, en cierta medida. Una tercera opción es hacer pasar el tráfico de nube a través de nuestro firewall físico si tenemos infraestructura on-premise. Y acá tenemos que tener en cuenta que estamos agregando latencia y los desafíos en cuanto a la escalabilidad y elasticidad, además de los costos extra. ¿Bien? Podemos usar también firewall nativo de nube. AWS Network Firewall es un servicio gestionado por AWS. Esto significa que justamente ustedes no tienen que encargarse de desplegar instancias y gestionarlas, de instalar nada. Todo esto lo lleva a cabo AWS, incluyendo también la escalabilidad. AWS Network Firewall es capaz de escalar automáticamente de acuerdo a la demanda. Tiene un motor de reglas flexible, de alta capacidad, e incluso si ustedes están usando, por ejemplo, Suricata, pueden traer esas mismas reglas hacia Network Firewall. Network Firewall además nos permite monitoreo en tiempo real y podemos administrarlo de forma centralizada mediante Firewall Manager. Vamos a hablar de Firewall Manager en una sección más adelante. Importante también mencionar, ustedes en Network Firewall, ustedes solamente pagan lo que usan. Entonces, ¿cómo comenzamos a utilizar Network Firewall? Desde la consola de VPC empezamos creando el Firewall Endpoint, elegimos la VPC, la zona de disponibilidad y las subnets donde vamos a desplegarlo. Luego ya creamos nuestra política y empezamos a agregar las reglas. Como decíamos antes, podemos controlar si tenemos más de
más de una instancia, podemos controlarlas centralizadamente con Firewall Manager y también configurarlas. Bien. Network Firewall es capaz de escalar para manejar tráfico de hasta 100 gigabits por segundo. Tiene un SLA de 99,99%. Nosotros podemos desplegar Network Firewall en un modelo de seguridad distribuida. Esto es, desplegando un endpoint de Network Firewall en cada VPC de manera de controlar el tráfico de forma individual. También podemos usar un modelo de seguridad centralizada en el cual vamos a configurar una VPC dedicada a inspección, donde vamos a poner nuestro Firewall Endpoint, y también vamos a implementar un Transit Gateway. El Transit Gateway va a funcionar a modo de hub, conectando las distintas VPCs, y nosotros vamos a elegir qué tráfico queremos enviar a inspección y qué tráfico no, al nivel mismo del Transit Gateway. Esto también nos permite optimizar costos en el sentido de que si bien nosotros estamos agregando a la ecuación un Transit Gateway, a la vez estamos reduciendo el número de Firewall Endpoints. En este modelo podemos aplicarlo para casos de uso de inspección norte-sur, o sea, hacia Internet o hacia sitios o VPN, y también en lo que es tráfico VPC a VPC, inspección que llamamos este-oeste. Y hemos estado hablando de seguridad a distintos niveles de nuestra red, incluso a distancia. También es importante asegurar la resolución de nombres. Un ataque muy comúnmente usado es la obtención de datos indeseados a través de DNS. Esto es exfiltración de datos vía DNS. Entonces, con Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall, nosotros podemos elegir utilizar, sea listas gestionadas, o implementar nuestras propias listas de dominios para denegar o permitir fácilmente el tráfico DNS de manera que definamos nosotros. Este es un servicio gestionado con alta disponibilidad. DNS Firewall también nos da registros detallados de los eventos en CloudWatch Logs, y también podemos gestionarlo de manera centralizada a través de Firewall Manager. De nuevo, aquí no hay un compromiso inicial, entonces ustedes van a pagar solamente lo que usan. Ahora vamos a pasar a hablar de AWS Firewall Manager. Lo habíamos mencionado varias veces durante esta sesión. Firewall Manager no es un firewall por sí mismo, sino que es un gestor. Nos permite administrar y configurar centralizadamente nuestras instancias de WAF, de Shield, Security Groups y Network ACLs, Network Firewall y DNS Firewall. Y podemos aplicar esta configuración a recursos existentes y nuevos. Ahora vamos a ver un poquito más en esta mini demo. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es, si queremos configurar una cuenta de administrador, como hacemos también en otros servicios. Fíjense que vamos a pasar a crear una política, y como elegimos tipo de política WAF, aquí nos permite agregar y definir las reglas para nuestra web ACL. Bien, y esto es todo lo mismo que vimos al configurar una instancia de WAF directamente. Bien, incluso las reglas de partners. Definimos prioridad, etcétera. Aquí quiero detenerme un momento. Algo importante es cuando nosotros configuramos nuestras políticas, y ahora vamos a continuar el proceso de creación, vamos a definir el scope, y Firewall Manager va a empezar a monitorear los recursos que nosotros elegimos, a los que nosotros elegimos aplicar estas políticas, y va a detectar si alguno recibe algún cambio que hace que deje de ser compliant con esta política. Y en ese caso, lo que estamos viendo acá en la pantalla es, podemos decirle a Firewall Manager qué hacer. Esto es, si va a simplemente identificar los recursos que ya no son compliant, o si además de identificarlos queremos que tome acción y autorremedie. Y ahora vamos
Vamos a continuar el proceso para que vean cómo sigue y cómo funciona. Aquí definimos lo que hablamos hace un momento, el scope, podemos configurar inclusiones o exclusiones, tanto a nivel de organización o con criterios, por ejemplo, de tipo recurso o por tags específicos. Luego de esta configuración de scope y de la revisión, una vez que nos aseguramos que está todo ok, creamos la política. Esto típicamente toma unos minutos. Acá el disclaimer, esperamos 5 o 10 minutos. Una vez que está aplicada la política, y acá todavía estamos en la cuenta de administrador, vamos a poder ver el estado de cumplimiento de las cuentas con las políticas que hemos definido. Y fíjense que si vamos a nuestro WAF, vemos que Firewall Manager ya empezó a implementar la política que definimos a través de estas reglas. Bien. Si vamos a una cuenta miembro de la organización, que no sea la cuenta administradora, la cuenta delegada, podemos ver estas reglas dentro de nuestras web ACLs. ¿Mm? Pero no podemos cambiar la configuración. Vamos a hablar ahora de AWS Verified Access. Este es un servicio que nos ayuda a implementar Zero Trust y a manejar el acceso remoto hacia nuestras aplicaciones corporativas, removiendo la necesidad de utilizar una VPN, por ejemplo. Un caso típico es, tenemos un portal interno, tenemos un Jira, por ejemplo, tenemos un Service Desk, que queremos restringir solamente a nuestros empleados. Implementando Verified Access, primero que nada tenemos configuración centralizada y a la vez granular, porque nosotros podemos definir políticas para cada caso, para cada aplicación, pero también podemos agrupar aplicaciones que tengan un mismo nivel de acceso. A diferencia del modelo tradicional de seguridad, donde nosotros típicamente evaluamos el acceso una vez, en el primer acceso, en la primer request, Verified Access lo que hace es evaluar cada solicitud de acceso en tiempo real. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos prevenir ataques laterales, por ejemplo, o acciones que no estaban definidas. Verified Access nos da un registro de acceso y también se integra con los distintos proveedores de identidad, los más populares hoy en día, y con administradores de dispositivos. De esta manera nos permite también evaluar cumplimiento a nivel de dispositivo y también de usuario, y a partir de ahí decidir si permite acceso o no.